¿Dónde estaba el ejército israelí cuando cientos de terroristas de Hamás atacaron el kibutz de Be'eri aquel fatídico 7 de octubre de 2023, cuando mataron a más de 100 residentes y secuestrado a decenas? Me refiero solo en ese kibutz. Una investigación interna del ejército habla de los errores en la defensa y protección de los civiles del kibutz, situado a unos 4 kilómetros de la barrera que separa Israel de la Franja de Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El ejército israelí reconoce errores en la defensa de su territorio durante el ataque de la milicia terrorista palestina Hamás del 7 de octubre. Una nueva investigación revela que los civiles tuvieron que defenderse solos de los militantes de Hamás. Cada día es una nueva prueba para Joe Biden. La rueda de prensa en el marco de la cumbre de la OTAN no logra despejar las dudas sobre la capacidad del presidente estadounidense. Cada vez más congresistas demócratas piden a su líder que retire su candidatura a la reelección. El Parlamento de Finlandia aprueba una ley que otorga a los guardias fronterizos el poder de bloquear a los solicitantes de asilo que cruzan desde Rusia después de que más de 1.300 personas llegaran al país en un año. Tras una investigación interna, el ejército de Israel ha reconocido que sus tropas no protegieron a la población civil durante los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. En ese informe se detalla que en una de las comunidades más afectadas, el kibutz Be'eri, la respuesta de los militares fue lenta e ineficiente. El ministro israelí de Defensa pide que se investigue al gobierno y a los servicios secretos. Cámaras de vigilancia registran el momento en que combatientes de Hamás entran en el kibutz de Be'eri en la mañana del 7 de octubre. 101 personas fueron aquí asesinadas y otras 32 tomadas como rehenes. El ejército de Israel admite ahora que la comunidad debió esperar durante horas a ser socorrida y que al llegar los militares esperaron fuera del kibutz hasta la tarde, mientras que los residentes eran asesinados. Las fuerzas de defensa de Israel fracasaron en su misión de proteger a los residentes del kibutz de Be'eri. Es doloroso y difícil para mí decir esto. El ejército debería haber defendido a los residentes del kibutz de Be'eri, pero por desgracia no estábamos allí. Durante largas horas de lucha, los residentes de Be'eri defendieron a sus familias con sus meros cuerpos, solos frente a los terroristas. El ejército admitió que no estaba preparado para una infiltración de militantes, que no tenía suficientes fuerzas desplegadas en la zona y que éstas no se coordinaron en su respuesta. La investigación elogia la valentía de los residentes del kibutz, pero aún quedan preguntas sin responder. La conclusión de esta investigación supuestamente debería quitarme preocupaciones a futuro, pero no obtuvimos respuesta de por qué el ejército no vino de inmediato y por qué nos dejaron solos. Hay algunas conclusiones, pero falta una imagen general. ¿Qué podrían haber hecho de otra manera y qué van a hacer a continuación? ¿Cómo podemos volver a sentirnos seguros? El ministro de Defensa, Yoav Gallant, pide que se abra una investigación al más alto nivel. La investigación debe centrarse en mí como ministro de Defensa y deberá investigar además al primer ministro, al jefe de Estado Mayor y al jefe del Servicio Secreto Shin Bet. Organizaciones de derechos humanos han criticado anteriormente las investigaciones del ejército israelí, ya que rara vez conducen a un castigo. El número de víctimas palestinas en respuesta al ataque del 7 de octubre alcanza ya las 38.000 personas, según las autoridades palestinas controladas por Hamás. Por su parte, Israel enfrenta acusaciones en tribunales internacionales por crímenes de guerra y genocidio. Seguimos hablando del tema porque la Agencia de Defensa Civil Palestina afirmó este viernes que encontró cerca de 60 cuerpos en 2 barrios de la ciudad de Gaza. La misma agencia, controlada por Hamás, había informado el jueves de la exhumación de otros 60 cadáveres de otro barrio de la ciudad, el de Duyayia. La búsqueda se ha llevado a cabo tras la retirada de las tropas israelíes de estas zonas
después de una ofensiva que arrancó el pasado 27 de junio. El ejército asegura que la operación permitió destruir 8 túneles y matar, dicen, a decenas de terroristas de Hamás. Desde la ONU afirman que estas incursiones han dejado un panorama apocalíptico. Israel ordenó el pasado miércoles la evacuación de Ciudad de Gaza, advirtiendo de una ofensiva mayor. A pesar de la situación, el presidente estadounidense Joe Biden declaró el jueves que hay progresos en las negociaciones para un cese el fuego. Seguimos hablando por un momento del presidente estadounidense, que también insistió y declaró el jueves que va a continuar con sus aspiraciones a la reelección, a pesar de que crece la presión para que tire la toalla. Biden compareció ante la prensa en el marco de esa cumbre de la OTAN en Washington y dijo que era el candidato más cualificado para el cargo. Sus lapsus y confusiones a la hora de comunicarse han sido objeto de debate durante todas estas últimas semanas. Cerca de 20 congresistas demócratas firmaron una declaración pública en la que piden a su líder retirar su candidatura. Tras la cumbre de la OTAN, el jefe de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries, se reunió con Joe Biden para manifestarle las inquietudes de los parlamentarios. En las elecciones del próximo noviembre se elige, además del presidente, a la totalidad de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado. Joe Biden defiende su candidatura contra viento y marea. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué reacciones han ido llegando al desempeño de Biden y qué me puedes contar sobre esa reunión que mantuvo con el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries? Sí, la conferencia de anoche después de la cumbre de la OTAN era considerada una conferencia de vida o muerte para Biden. Para muchos su buen desempeño podría confirmarlo directamente en esta nominación que no busca dejar, y sin embargo para otros si cometía algún desliz esto podría significar ya la muerte de su candidatura. Lo que ocurrió es básicamente algo a la mitad, pues si bien tuvo algunos deslices al presentar a Zelensky y al referirse a la vicepresidenta Kamala Harris, también mostró un buen dominio de los temas, particularmente de política exterior sobre la invasión rusa de Ucrania y también sobre la relación con Israel. Esto para muchos calmó las aguas, pero la realidad es que para otros esto solo significa una muerte más lenta de una candidatura que no resuelve justamente la pregunta que Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, ya planteaba antes. Esto es una condición del presidente, sus lapsus y sus equivocaciones y sus fallas al comunicar, o es solo un momento. Hay que decir que esta última reunión con el líder de los demócratas, Hakeem Jeffries, fue importantísima, pues fue después de la conferencia de prensa y en ella se reiteraron toda la visión, las visiones distintas que se presentan desde la Cámara Baja sobre Biden. Es difícil, pues, que esas comparecencias despejen las dudas de su capacidad, y me refiero a las dudas no ya de los votantes, solo José, sino incluso de sus correligionarios, como vemos, críticos. Aumentan los llamamientos a que abandone su candidatura. ¿Cómo espera Biden tranquilizar a los demócratas? Así es, incluso después de la conferencia de prensa, al menos otros 4 representantes en la Cámara Baja de Estados Unidos se sumaron públicamente al llamamiento a que retire su candidatura. La mayor parte de ellos proviene de distritos altamente competitivos. Hasta el momento los demócratas no han dado a conocer encuestas internas, pero esto mostraría en principio la grave preocupación sobre la competitividad de la candidatura de Biden y sus efectos para las candidaturas a otros puestos de elección popular. El presidente Biden está programado ya, de acuerdo con medios aquí en Estados Unidos, a seguir haciendo sus llamados y encuentros privados con grupos como el caucus progresista, el caucus centrista, los hispanos y los asiático-americanos en el Congreso para calmar sus justamente preocupaciones. Gracias, José, en Washington. Los ministros de Defensa de Rusia y Estados Unidos mantuvieron este viernes la segunda conversación telefónica en menos de un mes. El Pentágono confirmó la llamada entre Lloyd Austin y Andrei Belousov, que a finales de junio hablaron por primera vez después de un año. La iniciativa de este viernes fue del ministro de Defensa ruso. También Austin ha insistido en mantener esa comunicación alrededor de la guerra de Ucrania. Los ministros habrían hablado sobre cómo evitar riesgos para la seguridad y minimizar el riesgo de una escalada.
Estados Unidos anunció recientemente que a partir del año 2026 desplegará nuevas armas en Alemania con un alcance mayor de las que ya tiene desplegadas actualmente en Europa. Y el Parlamento de Finlandia aprobó este viernes una ley que otorga a los guardias fronterizos el poder de bloquear a los solicitantes de asilo que cruzan desde Rusia después de que más de 1.300 personas llegaran al país desde el verano pasado. Finlandia acusa a la vecina Rusia de convertir la migración en un arma al alentar a inmigrantes de países como Siria y Somalia a cruzar su frontera, una afirmación que el Kremlin niega. La ley de devolución finlandesa puede activarse temporalmente y permite que los guardias fronterizos devuelvan a inmigrantes a Rusia sin posibilidad de solicitar asilo. Responde a lo que Helsinki considera una instrumentalización de la migración por parte de Moscú. No es una cuestión de asilo, es una cuestión de nuestra seguridad. El propio gobierno finlandés reconoce que la nueva ley entra en conflicto con la Unión Europea y las leyes internacionales que garantizan el derecho de quienes necesitan protección. También los 18 expertos consultados por el Parlamento finlandés advirtieron de que choca con la propia constitución del país, por lo que se podría apelar en el plazo de un mes. Pero algunos parlamentarios, incluso de la coalición gubernamental, lo consideran inaceptable. Me preocupa mucho que las posibilidades de Finlandia para exigir a otros países el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos se vean debilitadas. Sin embargo, la mayoría lo consideran un buen compromiso, aunque difícil, ya que incluso permitiría reabrir la frontera cerrada desde el año pasado debido a esta cuestión. Continuar con la actual situación sería definitivamente peor. Casi 2/3 de los ciudadanos finlandeses apoyaron la ley en una encuesta reciente. Es el eterno dilema finlandés entre seguridad, democracia y derechos humanos. Al mismo tiempo, creo que muchos finlandeses sienten que debemos ser fuertes frente a Rusia, demostrar que no puede atacarnos de esa manera y que así podemos intentar disuadirlos. El recién aprobado Pacto Migratorio de la Unión Europea permite el cierre temporal de fronteras y un asilo limitado cuando un Estado miembro cree que se trata de una migración instrumentalizada. Sin embargo, los críticos creen que la ley finlandesa va demasiado lejos. Si alguien expresa el deseo de solicitar protección internacional, tiene que tener acceso a un procedimiento de asilo. Y ese es el elemento eliminado por esta medida. Es una violación de la legislación europea. No parece que la Unión Europea vaya a denunciar a Finlandia por esto. En abril, cuando Ursula von der Leyen visitó la frontera, coincidió con el gobierno finlandés en que el Kremlin utilizaba a esta gente para desestabilizar el país y envió fondos y guardias fronterizos. No se trata solo de la seguridad de Finlandia, sino de la seguridad de la Unión Europea. Vlad sostiene que Rusia aprovecha este tipo de reacciones para explotar el pánico de los estados fronterizos, creando más inseguridad. La mejor manera de gestionar la situación sería con un enfoque tranquilo y controlado hacia los refugiados que buscan protección, lo que eliminaría el poder de esos estados que intentan manipularlos para obtener una ventaja sobre los países europeos. La experta teme que si la ley se mantiene, más gobiernos europeos endurecerán sus medidas para mantener fuera a los solicitantes de asilo. Damos paso ya a la economía con Belén, a quien damos la bienvenida, y hablamos un poco del revuelo en torno a la plataforma X, ¿no? Así es, Ana, y es que no paramos de hablar de esta red social muy polémica, y ahora porque Bruselas la expedienta por engañar a sus usuarios por su sistema de verificación. La Comisión Europea acusa a la plataforma de Elon Musk de incumplir la ley de servicios digitales del bloque por falta de transparencia y prácticas engañosas a sus usuarios, sobre todo a través del sistema de verificación de cuentas. En su informe preliminar, los técnicos de la Comisión señalan que la marca azul apenas indica que el usuario de determinada cuenta registró un número de teléfono y una cuenta bancaria y que, por tanto, no tiene ninguna relevancia en cuanto al nivel de confianza que inspira esa cuenta. En paralelo, el Ejecutivo Comunitario mantiene abiertas otras investigaciones contra X por motivos relacionados con la difusión de contenido ilegal, su política contra el contenido violento o sus métodos para evitar la desinformación y las injerencias extranjeras. La red social se enfrenta a multas del 6% de su facturación anual mundial.
Hoy la Comisión Europea informó a X de su análisis preliminar en el que se advirtieron infracciones en la normativa de servicios digitales en 3 ámbitos. La autenticidad de las marcas azules necesita ser verificada de acuerdo con las reglas y la regulación de servicios digitales. Por ello, si la Comisión decide que ha habido un incumplimiento de la legislación, la plataforma de mensajería podría contar con consecuencias financieras de hasta el 6% de su facturación mundial anual. De Europa nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump será oficialmente nominado la próxima semana en la Convención Nacional Republicana como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Hay varios temas en el programa de los republicanos. Entre ellos hablarán de migración y economía, 2 de los asuntos más relevantes en estas elecciones. Ambos candidatos han utilizado la inflación como arma en sus comparecencias. De hecho, Joe Biden aprovechó su rueda de prensa de ayer jueves ante la OTAN para elogiar el último informe económico que apunta a una reducción de la inflación. Biden subrayó que están bajando los precios de autos, electrodomésticos, alimentos y subrayó que su gobierno seguirá trabajando para seguir en esa línea. El presidente demócrata no dejó pasar la oportunidad de criticar los planes económicos de Donald Trump, que incluye un arancel base del 10% a todas las importaciones estadounidenses, algo que va con su política proteccionista. Pendientes de todo lo que digan y hagan Biden y Donald Trump hasta el 5 de noviembre. Hablamos sobre los planes económicos con nuestra analista Ana Nieto en Nueva York. Ana, los datos de la lucha contra la inflación favorecen a Biden, pero no el sentimiento que queda por los altos precios. ¿Cuáles son los planes que va a defender Trump como candidato? Pues, Belén, en el programa electoral del Partido Republicano hay nada menos que 15 alusiones a la inflación y los planes por bajarla pasan por hacer de Estados Unidos el primer productor de petróleo y gas del mundo, acabar con la transición energética, energías limpias, para que haya energía asequible. Estados Unidos ya es el primer productor de petróleo y gas natural del mundo, con lo cual parte de este trabajo ya está hecho. El resto son recetas que van desde recortar gastos y regulaciones hasta acabar con guerras que imponen una presión a los precios al alza. Trump incluye aquí acabar con la inmigración, que según él ha contribuido al incremento de los precios, algo que desestimó esta misma semana el presidente de la Reserva Federal en sus comparecencias en el Congreso, diciendo que el impacto de la inmigración ha sido neutro en la inflación. El capítulo que más preocupación levanta entre los economistas es, como dices, esta posibilidad de imponer un arancel del 10% a todas las importaciones que llegan a Estados Unidos, incluso de productos que no se dan aquí, como pueda ser, por ejemplo, el café. No solamente se ve como regresiva porque afecta incluso a los hogares de más bajos ingresos, sino que además es profundamente inflacionaria. Ana, ya decíamos, en materia de migración, su propuesta es poner en marcha la mayor deportación de la historia. ¿Qué consecuencias tiene esto? Sí, el programa republicano vuelve a incidir en que los inmigrantes que entran por la frontera sur son responsables de crímenes, del flujo de drogas, como ya hizo Trump en el año 2015 y 2016, y vuelven a proponerse medidas de seguridad, además de, como dices, la mayor deportación de la historia. Hay un buen número de estudios que apuntan a que si todos estos inmigrantes desaparecieran de la fuerza laboral, se podría entrar directamente en recesión. En uno de los think tanks más importantes de Washington, el Instituto Peterson de Economía Internacional, se presentó un estudio recientemente en el que se explicaba que si solamente desaparecen 1,3 millones de estos inmigrantes, se podría experimentar una caída del PIB del 2,1%. Esta caída seguiría ampliándose si siguieran con más deportaciones en este sentido. La Oficina Presupuestaria del Congreso, un órgano que es apolítico, solamente técnico, dice que la inmigración más reciente ha sido buena para el PIB, para la mano de obra joven en un país que envejece y porque es bueno para la reducción del déficit. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias y buen fin de semana. Cambiamos de tema. En España, las últimas previsiones del Ministerio de Turismo apuntan a que durante el presente verano boreal
41 millones de turistas extranjeros visitarán el país. Unos datos que contrastan con el creciente malestar de una parte de la población contra el turismo excesivo. Las cifras son un 13% superiores a las del verano de 2023, cuando se estableció el último récord, con unos ingresos turísticos que aumentarían un 22% hasta los 50.000 millones de euros. España es el segundo destino turístico mundial después de Francia, gracias a la recuperación económica europea y a la imagen de seguridad que transmite el país. Pero a estas estadísticas se suma la problemática de la subida de los precios de la vivienda en destinos muy populares como las Islas Baleares, Canarias, Barcelona o Madrid, debido a la demanda cada vez más grande de alojamientos turísticos, lo que está provocando la expulsión de los propios residentes. Ante la creciente indignación ciudadana, las autoridades locales han prometido nuevas medidas para limitar el turismo de masas. Hasta aquí este bloque económico, pero tenemos más tiempo para ustedes. Ana. Muchísimas gracias. Vamos con más temas internacionales que queremos repasar hasta ahora para ustedes. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, estuvo en Berlín para entrevistarse con el canciller federal Olaf Scholz, con la seguridad como tema destacado. Ambos líderes expresaron su preocupación por las tensiones en la región Indo-Pacífico, especialmente por lo que Scholz calificó de creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte y que considera violan las sanciones impuestas por Naciones Unidas. Según la Cruz Roja de Nigeria, al menos 21 estudiantes murieron y varias decenas resultaron heridos al derrumbarse una escuela mientras realizaban un examen. Los equipos de rescate aseguran haber escuchado a algunas de las víctimas atrapadas pidiendo ayuda bajo los escombros. En la isla escocesa de Sunday, en el archipiélago de las Orcadas, se encontró una manada de 77 ballenas calderones muertas en una playa. Este trágico suceso es el mayor varamiento masivo en décadas. Los expertos aún no pueden determinar qué causó este fenómeno. 2 semanas antes de que arranquen los Juegos Olímpicos, las autoridades parisinas confían en que las aguas del río Sena estarán limpias para que los atletas puedan nadar en ellas. Sin embargo, advierten que de producirse fuertes precipitaciones, los niveles de bacterias peligrosas podrían volver a superar el límite de riesgo antes del inicio de los Juegos. En Argentina, 2 jugadores de la selección francesa de rugby, Hugo Ouradou y Oscar Giroud, fueron acusados formalmente este jueves por abuso sexual agravado contra una mujer de 39 años en la provincia de Mendoza, en el oeste del país. La víctima aseguró haber sido además golpeada con brutalidad. Según la Fiscalía, Ouradou, de 20 años, y Giroud, de 21, no dieron declaraciones, aunque su defensa afirma que son inocentes y que se trató de sexo consensuado. Los abogados de la mujer afectada confirmaron que los imputados quedarán recluidos en un centro de detención transitoria. De ser encontrados culpables, ambos ciudadanos franceses podrían hacer frente a penas de hasta 20 años. La Fiscalía de Perú ha formalizado una investigación contra 27 integrantes del ejército vinculados a los hechos de violencia ocurridos durante las protestas antigubernamentales en diciembre de 2022. En el marco de estas manifestaciones, la justicia peruana indaga a más de 150 policías y militares para determinar la responsabilidad por las muertes y lesiones de 267 personas durante las protestas contra el gobierno, que se extendieron hasta marzo de 2023. La reciente investigación contra los 27 militares busca esclarecer lo sucedido en los exteriores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga, donde, según el comunicado de la Fiscalía, 55 personas fueron agraviadas. La Eurocopa de Fútbol 2024 está en la recta final que se disputa el domingo a las 9 de la noche, hora local, en el Estadio Olímpico de Berlín, entre España e Inglaterra. Pese a que la anfitriona Alemania quedó eliminada en cuartos de final, el torneo está siendo un éxito, sobre todo en cuanto al ambiente que se respira en las calles, a una afición que en la mayoría de casos ha sabido cómo celebrar a su equipo, y también éxito en materia de seguridad, con el mayor dispositivo policial de la historia en Alemania. Pero, y eso también hay que decirlo, ha habido alguna que otra polémica dentro y fuera de la cancha. Si la pasión por el fútbol es la única religión que comparte, extraordinario.
La Copa Europea es como celebrar Carnaval, Año Nuevo y la fiesta de la primavera en un solo día. Sin Escocia no hay fiesta. De eso saben los fans de todo el continente que estuvieron 4 semanas de festejo, en las calles, carreteras y bares de toda Alemania. Antes de empezar el torneo hubo tensión en el equipo alemán por una encuesta de la televisión pública alemana que arrojó que 1 de cada 5 personas quiere más jugadores blancos en el equipo. Es racista. Al final, Alemania logró imponerse con una contundente victoria. Y el malestar quedó atrás, sepultado por tanta algarabía. Pero fuera del estadio pasaban otras cosas. El vetusto sistema ferroviario volvió a dar que hablar. El transporte fue una pesadilla, terrible, muy malo. Igual que el tiempo. Pero nada frenó el entusiasmo de los alemanes, pese a que el partido con Dinamarca se retrasó. Sin pausa para el baile, aquí los holandeses no escatimaron energías. Los hinchas ucranianos rindieron homenaje a sus soldados caídos con un emotivo collage que desplegaron en uno de los partidos. Para la seguridad del evento, los controles fronterizos adicionales y la implementación de entradas digitales funcionaron bien. Pero hubo otras polémicas. El jugador turco Merih Demiral celebró uno de sus goles con el saludo de los ultranacionalistas Lobos Grises y esto generó protestas. Finalmente la UEFA lo sancionó, pero días después los hinchas turcos repetían el gesto en señal de apoyo. Para muchos alemanes, tener un equipo multiétnico significaba la posibilidad de ganar la batalla al racismo en el campo de juego. Esa era la esperanza de Nagelsmann, quien esperaba que el equipo fuera ejemplo para el país. Deseo el bien de todos, por el bien del país. Las cosas funcionan mejor si lo hacemos juntos. Si ayudo a mi vecino a cortar el césped, terminará más rápido que si lo hace solo. Sin duda, la derrota con España fue muy dolorosa. Nagelsmann lamentó la eliminación y el fin de la fiesta con lágrimas en los ojos. No es habitual que los jugadores abandonen el campo de juego tan entristecidos. Creo que lo dieron todo. Sí, lo dieron todo. En España se celebró el 6º encierro de los Sanfermines 2024, donde resultaron heridos 3 corredores, uno de ellos por asta de toro. La ciudad de Pamplona acoge esta tradicional fiesta donde se celebran encierros a diario. En cada uno de ellos corren los toros desde los corrales hasta la plaza donde serán toreados por la tarde. Los animalistas, sin embargo, califican esta centenaria celebración de crueldad medieval. Aquí lo dejamos, ya saben, también estamos en redes sociales y a través de nuestra página web. En nombre del equipo, muchas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.